El corazón es el órgano responsable de bombear la sangre a través del sistema circulatorio, y la arteria más grande y principal de nuestro cuerpo es la arteria aórtica. Esta arteria se eleva y forma un arco, del cual se derivan varias ramas que se dirigen hacia la cabeza y los miembros superiores. En el lado derecho del cuerpo, la aorta origina un tronco llamado tronco brachiocefálico, que posteriormente se divide en dos ramas, la arteria subclavia y la arteria carótida común. En el lado izquierdo, la primera rama que sale del arco aórtico es la arteria carótida común izquierda, seguida de la arteria subclavia izquierda. También debemos mencionar una importante rama que se origina de la arteria subclavia, la arteria vertebral. Esta arteria pasa a través de la apófisis transversas de las vértebras, lo que le da su nombre. Cuando la arteria carótida común se bifurca, se divide en dos ramas, la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna se dirige hacia el cerebro y es parte fundamental en la formación del polígono de Willis. En esta bifurcación también encontramos el seno carótido. Por otro lado, la carótida externa se encarga de la irrigación de la parte externa del cráneo. La arteria vertebral, al ascender, atraviesa el agujero magno del cráneo y se convierte en la arteria basilar. Esta arteria, a su vez, también participa en la formación del polígono de Willis. En el polígono de Willis, la arteria basilar se divide en las arterias cerebrales posteriores. Volviendo a la carótida común, es importante señalar su bifurcación en carótida interna y externa. La carótida interna ingresa al cerebro para contribuir al polígono de Willis y libera varias ramas, incluyendo la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, además de las arterias comunicantes tanto anterior como posterior. En particular, en la irrigación arterial en el polígono de Willis, desde la arteria vertebral se forma la arteria basilar, que se convierte en la arteria cerebral posterior. La arteria comunicante posterior conecta la arteria cerebral posterior con la arteria cerebral media, que proviene de la carótida interna. La arteria cerebral anterior, a su vez, se conecta con la comunicante anterior. La importancia de estas arterias radica en su papel en la irrigación cerebral. La arteria cerebral media es vital, ya que irriga el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y partes del lóbulo frontal, mientras que la arteria cerebral anterior irriga principalmente a la región medial del cerebro y estructuras como el cuerpo calloso. La arteria cerebral posterior es crucial para la irrigación de los lóbulos temporal y occipital. En cuanto a la carótida externa, podemos observar que esta arteria da orígenes a varias ramas, entre las que se encuentra la arteria facial, que irriga la parte externa del cráneo, y la arteria tiroidea superior, que se encarga de la irrigación de la glándula tiroides. Otras ramas importantes incluyen la arteria occipital, la arteria maxilar, la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. El hueso hioides es un pequeño hueso flotante situado en la base de la lengua, que se compone en un cuerpo, dos astas mayores y dos astas menores. Este hueso es único porque no se articula con ningún otro, pero es esencial para funciones básicas como tragar y hablar. Los músculos que se encuentran por encima del hioides son conocidos como músculos suprahioideos. El músculo digástrico tiene dos partes, llamadas vientres. El vientre anterior se origina en la fosa digástrica de la mandíbula, mientras que el vientre posterior proviene de una escotadura cerca de la apófisis mastoides del cráneo. Cuando ambos vientres se activan, trabajan en conjunto para bajar la mandíbula y elevar el hioides durante la deglución o el habla. La inervación del vientre anterior es proporcionada por el nervio miloioideo, que es una rama del nervio alveolar inferior. También parte del nervio mandibular, el quinto par craneal, mientras que el vientre posterior es inervado por el nervio facial. El músculo estiloioideo, Como su nombre indica, nace de la apófisis estiloides del hueso temporal, una protuberancia en la base del cráneo, y se inserta en el cuerpo del hioides. Su función es elevar y retraer el hioides, ajustándolo durante la deglución, y se inerva también a través del nervio facial. El músculo miloioideo se origina en la línea miloioidea de la mandíbula y se inserta en el cuerpo del hioides, así como en una línea media llamada rafe. Este músculo es responsable de elevar el suelo de la boca y la lengua, actuando como el piso de la cavidad oral. Su inervación proviene del nervio miloioideo, una rama del nervio trigémino. el músculo genioideo, Se origina en la apófisis geni inferior de la mandíbula y se inserta en el borde superior del hioides. Dependiendo de la posición de la mandíbula y el hioides, este músculo tiene dos funciones. Si la mandíbula está fija, eleva el hioides, lo que ayuda a mover la laringe hacia arriba, crucial para tragar y hablar.
Si el ilioides está fijo, entonces deprime la mandíbula, facilitando la apertura de la boca. Este músculo está inervado por una rama del nervio cervical. Por debajo del ilioides se encuentran los músculos infraioideos, que son esenciales para estabilizar y mover el ilioides y la laringe. El músculo esternoioideo se origina en el manubrio del esternón y en el extremo medial de la clavícula, insertándose en el cuerpo del ilioides. Su función principal es descender el ilioides después de tragar, ayudando a restablecerlo a su posición inicial. Está inervado por ramas de los nervios cervical 1, 2 y 3, a través del asa cervical. El músculo homoioideo tiene dos vientres y se origina en el borde superior de la escápula, insertándose en el borde inferior del ilioides. Además de descender el ilioides, también lo retrae y lo fija en su lugar. Esta función es llevada a cabo gracias a la inervación de los nervios cervical 1, 2 y 3, a través del asa cervical. El músculo esternotiroideo se extiende desde la cara posterior del manubrio del esternón hasta el cartílago tiroides, que es fundamental para la laringe. Su función es descender la laringe después de tragar, ayudando a volver a su posición de reposo. Está inervado por los nervios cervical 2 y 3, también a través del asa cervical. Finalmente, el músculo tiroideo Conecta el cartílago tiroides con el cuerpo y las astas mayores del ilioides. Este músculo tiene dos funciones. Puede descender el ilioides o elevar la laringe cuando el ilioides está fijo, lo cual es importante para el proceso de deglución. Su inervación es proporcionada por el nervio cervical 1 a través del nervio hipogloso. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo notable que se puede sentir al girar de la cabeza. Su nombre proviene de sus dos puntos de origen, el manubrio del esternón y la clavícula. Este músculo se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal y algunas de sus fibras se extienden hasta la línea nucal superior del cráneo. Cuando se utiliza un solo lado del músculo, este permite girar la cabeza hacia el lado opuesto. Por ejemplo, al mirar hacia la izquierda se activa el esternocleidomastoideo derecho. Si ambos músculos se contraen simultáneamente, permiten la flexión del cuello hacia adelante, como al asentir. La inervación del esternocleidomastoideo proviene del nervio accesorio, que es el undécimo par craneal, y también recibe ayuda de los nervios espinales cervicales 2 y 3. Pasando los músculos escalenos encontramos tres en total: el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos músculos se originan en la apófisis transversas de las vértebras cervicales y se insertan en las costillas. Su función principal es servir como músculos accesorios de la respiración, ya que ayudan a elevar la caja torácica durante la inhalación profunda. Además, también permiten la flexión lateral del cuello. El escaleno anterior Se origina en los tubérculos de la apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 a 6 y se insertan en la primera costilla. Este músculo está inervado por los nervios cervicales 5 y 7 y su acción principal es flexionar el cuello y elevar la primera costilla. Por otro lado, el escaleno medio se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de las vértebras cervicales 2 a 6, también insertándose en la primera costilla. Este músculo cumple funciones similares al escaleno anterior, ya que también flexiona el cuello y eleva la costilla, inervado por los nervios espinales de las cervicales 3 a 8. Finalmente, el escaleno posterior comienza en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y se inserta en la segunda costilla. Su función es elevar la segunda costilla y flexionar ligeramente el cuello, siendo inervado por los nervios cervicales 6 a 8. Posteriormente, encontramos dos músculos profundos que son esenciales para la estabilización y el movimiento del cuello: el músculo largo del cuello y el músculo largo de la cabeza. El músculo largo del cuello se origina en los cuerpos de las vértebras torácicas 1, 2 y 3, así como en las cervicales 4 a 7 y en las apófisis transversas de las cervicales 3 a 6. Se inserta en las vértebras cervicales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este músculo ayuda a flexionar el cuello hacia adelante y a realizar una ligera rotación, permitiendo un control preciso de la cabeza. El músculo largo de la cabeza, por su parte, se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 a 6 y se extiende hasta la base del cráneo en la porción basilar del hueso occipital. Este músculo también flexiona la cabeza hacia adelante, facilitando un movimiento sutil de asentir, y está inervado por los nervios espinales 2 y 3. Finalmente, están los músculos recto anterior y recto lateral de la cabeza, que permiten ajustes finos en la posición de la cabeza. El músculo recto anterior va desde la masa lateral del atlas cervical 1 hasta la base del cráneo, justo frente al cóndilo occipital, ayudando a flexionar la cabeza hacia adelante. El músculo recto lateral, por otro lado, se extiende desde la apófisis transversa de la cervical 1 hasta la apófisis yugular del hueso occipital, estabilizando la cabeza y permitiendo la flexión lateral.
Ambos músculos están inervados por los nervios espinales 1 y 2. El músculo constrictor superior de la faringe es el primero de tres músculos que tienen la función de apretar la faringe durante la deglución. Su origen se encuentra en varios puntos: el gancho de la apófisis pterygoides, una parte de la base del cráneo que pertenece al hueso esfenoides, el rafe pterigomandibular y la línea meloioidea de la mandíbula. Estos tres puntos actúan como anclajes para el músculo. Su inserción se fija en el rafe medio de la faringe, donde se unen varios músculos, y su inervación proviene del plexo faríngeo del nervio vago, que activa su función. La acción del constrictor superior consiste en contraer la parte superior de la faringe, facilitando el paso de los alimentos hacia abajo al apretar la garganta, lo que permite que la comida se desplace de manera eficiente. El siguiente músculo, el constrictor medio de la faringe, también colabora con la constricción de la faringe, pero se enfoca en la zona media. Este músculo tiene su origen en el ligamento esteloideo y en las astas del hueso ioides, que está ubicado en la base de la lengua. Al igual que el constrictor superior, se inserta en el rafe medio de la faringe y está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago. Su función es similar. Aprieta la parte media de la faringe durante la deglución, ayudando a empujar los alimentos hacia abajo de manera efectiva. El constrictor inferior de la faringe es el último de los tres músculos constrictores y su función es similar a la de los anteriores, aunque se sitúa en la parte más baja de la faringe. Se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides, en el cartílago cricoides, que son componentes de la laringe. Al igual que los otros, se inserta en el rafe medio de la faringe y es inervado por el plexo faríngeo del nervio vago. Este músculo constriñe la parte baja de la faringe, permitiendo que los alimentos pasen al esófago sin dificultad, actuando como la última etapa del proceso de deglución. Posteriormente encontramos el músculo salpingofaringio, que desempeña un papel especial al elevar la faringe y la laringe durante la deglución y el habla. Este músculo se origina en la trompa auditiva y se inserta en la pared lateral de la faringe. Al igual que los músculos constrictores, está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago. Su función principal es elevar la faringe y la laringe para facilitar el paso de la comida y ajustar la voz al hablar. Por último, el músculo estilofaríngeo también actúa como elevador de la faringe. Este músculo se origina en la cara medial de la apófisis esteloides, una estructura del hueso temporal, y se inserta en los bordes posterior y superior del cartílago tiroides. A diferencia de los otros músculos mencionados, el estilofaringio está inervado por el nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal. Al igual que el salpingofaringio, su función es elevar la faringe y la laringe durante la deglución y el habla. El estudio anatómico del cuello se lleva a cabo comúnmente desde una vista lateral, donde se distingue el borde anterior en la parte frontal y el borde posterior hacia la parte trasera. En esta perspectiva, el cuello puede describirse como un cuadrilátero delimitado por cuatro límites fundamentales. El límite superior está marcado por el borde inferior de la mandíbula y se extiende a lo largo de una línea imaginaria que conecta el ángulo de la mandíbula con la apófisis mastoides del hueso temporal, abarcando también la región parotidia. El límite inferior se define por el borde superior de la clavícula. En la parte anterior, el límite anterior se ubica a lo largo de la línea media del cuerpo, mientras que el límite posterior se sitúa en el borde anterior del músculo trapecio. Este cuadrilátero del cuello se divide en dos triángulos por la acción del músculo esternocleidomastoideo, que tiene una disposición oblicua. Así se forman el triángulo anterior, también conocido como triángulo ventral, y el triángulo posterior, o triángulo dorsal. El triángulo anterior, a su vez, se subdivide en cuatro triángulos más pequeños gracias a la inervación de dos músculos clave: el digástrico y el vientre superior del músculo omoioideo. En primer lugar, el triángulo digástrico se delimita por el borde inferior de la mandíbula y una línea que conecta el ángulo de la mandíbula con la apófisis mastoides. Este triángulo incluye el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior de este mismo músculo. En su piso se encuentra el músculo miloioideo y el hipogloso, además de estructuras importantes como la arteria lingual, la arteria facial, la vena facial, así como las glándulas submaxilar y parótida. El segundo triángulo, conocido como el triángulo carotídeo, está limitado por el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del omoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Su piso está formado por los músculos tiroioideo y constrictor inferior de la faringe. Dentro de este triángulo se localizan la carótida externa y sus ramas, la vena yugular interna y los nervios vago, accesorio e hipogloso.
El triángulo muscular, también conocido como triángulo carotídeo inferior, tiene como límites el vientre superior del homoioideo, la línea media anterior del cuello y el borde anterior del esternocleidomastoideo. En su piso se encuentran los músculos externotiroideo y externocleidoideo, así como estructuras vitales como la glándula tiroides, las paratiroides, la tráquea y el esófago. Por último, el triángulo submentoniano o supraioideo está delimitado por los vientres anteriores del digástrico y el cuerpo del hueso ioides. Su piso está formado por el músculo mieloideo y contiene ganglios y vasos venosos innominados. El triángulo posterior, que se sitúa detrás del esternocleidomastoideo, se define por el borde posterior de este músculo, el borde anterior del trapecio y el tercio intermedio de la clavícula. Este triángulo se divide en dos partes por el vientre inferior del homoioideo. El primer triángulo de esta división es el triángulo occipital, que tiene como límites el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre inferior del homoioideo. Por su parte, el triángulo supraclavicular, también llamado triángulo homoclavicular, está limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el tercio intermedio de la clavícula y el vientre inferior del homoioideo. El piso de este triángulo está constituido por la hoja prevertebral de la aponeurosis cervical, además de varios músculos como el esplenio de la cabeza, el angular del omóplato, el escaleno posterior y medio y el serrato mayor. En cuanto al contenido del triángulo posterior, pueden encontrar componentes nerviosos como el plexo braquial y el nervio accesorio, así como la arteria cervical transversa y la tercera porción de la arteria subclavia, junto con ganglios linfáticos innominados. Para finalizar, sabemos que el corazón bombea la sangre por el sistema circulatorio y la arteria aorta, la más grande, se ramifica para distribuir sangre a todo el cuerpo. En el lado derecho, el tronco brachiocefálico se divide en la arteria subclavia y la arteria carótida común. En el lado izquierdo, la aorta da lugar a la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La arteria carótida común se divide en carótida interna, que irriga el cerebro, y carótida externa, que irriga la parte externa del cráneo. La carótida interna es parte del polígono de Willis, que regula el flujo de la sangre al cerebro. La arteria vertebral que pasa por las vértebras se convierte en la arteria basilar, también contribuyendo al polígono de Willis. El hueso ioides en la base de la lengua está conectado a varios músculos importantes para la deglución y el habla, como el digástrico, estiloideo, miloioideo y genioideo. Estos músculos colaboran para mover el ioides y la mandíbula. Por debajo del ioides, los músculos infraioides ayudan a estabilizarlo y también mueven la laringe. Los músculos esternocleidomastoideo y escalenos controlan el movimiento del cuello, contribuyen a la respiración, mientras que los músculos profundos como el largo del cuello y la cabeza estabilizan el cuello y la cabeza. La faringe está rodeado por músculos constrictores que aprietan la garganta durante la deglución. Estos músculos, junto con otros elevadores como el salpingofaringio y estilofaringio, ayudan a tragar y ajustar la voz al hablar. El cuello, dividido en triángulos por el esternocleidomastoideo, contiene estructuras esenciales como arterias, venas, nervios y glándulas que cumplen funciones vitales en la circulación y el control de la cabeza y el cuello. La anatomía del cuello es súper importante para los que estudiamos odontología, porque aunque suene raro, tiene mucho que ver con la salud de la boca. O sea, todo está conectado. Por ejemplo, en el cuello hay un montón de nervios y vasos sanguíneos que afectan directamente a la boca, como el nervio trigémino y el nervio facial, que básicamente hacen que podamos mover la mandíbula y sentir lo que pasa en la boca. Además, muchas veces las enfermedades de la boca se pueden reflejar en el cuello. Los ganglios linfáticos que están en el cuello pueden inflamarse cuando hay una infección en los dientes o encías. Y si hay un tumor o algo en la boca, pueden extenderse al cuello, por lo que hay que estar atentos para detectarlo a tiempo. También es fundamental para las anestesias. Cuando anestesiamos, muchos de los nervios que bloqueamos pasan por el cuello y la mandíbula. Si no sabes dónde está exactamente, podrías causar problemas como adormecer partes que no necesitas o incluso dañar un nervio.